Ya. Procedimiento de ejecución coactiva. La potestad coactiva es un privilegio exorbitante de la administración que le permite cobrar directamente, es decir, sin intervención judicial, las deudas a su favor y que se justifica en los principios de eficacia y celeridad de la función administrativa. Reglas generales. Potestad coactiva. Las entidades del sector público son titulares de la potestad de ejecución coactiva, cuando esté previsto en la ley. El procedimiento coactivo se ejerce privativamente por las o los respectivos empleados recaudadores de las instituciones a las que la ley confiere acción coactiva. El procedimiento coactivo se ejercerá aparejando el respectivo título de crédito que se respaldará en los títulos ejecutivos, catastros y cartas de pago legalmente emitidas. Reglas generales. Potestad coactiva. En las normas de organización y funcionamiento de la correspondiente administración pública, se determinará el órgano responsable de la emisión de las órdenes de cobro y el órgano ejecutor a cargo de las competencias para el cobro compulsivo de las obligaciones a su favor. Al órgano emisor de las órdenes de cobro le corresponde liquidar los intereses devengados de cualquier obligación a favor de la administración. Condición. Únicamente las obligaciones determinadas y actualmente exigibles, cualquiera sea su fuente o título, autorizan a la administración pública a ejercer su potestad de ejecución coactiva al término del tiempo previsto para su pago voluntario. Título de crédito y requisitos. 1. Designación de la administración pública acreedora. 2. Identificación de la o del deudor. 3. Lugar y fecha de la emisión. 4. Concepto por el que se emite con expresión de su antecedente. 5. Valor de la obligación que represente. 6. La fecha desde la cual se devengan los intereses. 7. Liquidación de intereses hasta la fecha de emisión. 8. Firma autógrafa o en facsímil del servicio público que lo autorice o emita. Título de crédito, reclamación. En caso de que la obligación haya sido representada a través de un título de crédito emitido por la administración, el deudor tiene derecho a formular un reclamo administrativo, exclusivamente respecto a los requisitos del título de crédito o del derecho de la administración para su emisión. En lo previsto para la ejecución coactiva de obligaciones a favor de las administraciones públicas, el órgano ejecutor puede aplicar las reglas previstas para la etapa de apremio en el proceso de ejecución previsto en el COA. Fase preliminar. Pago voluntario. En el acto administrativo que se declare una obligación dineraria y ponga fin a un procedimiento administrativo, el órgano a cargo de la resolución requerirá que el deudor pague voluntariamente en 10 días contados desde la fecha de su notificación, previniéndole que, de no hacerlo, se procederá con la ejecución coactiva. Orden de cobro. Fase preliminar. El órgano ejecutor ejercerá sus competencias en virtud de la orden de cobro que el órgano competente le haya notificado. La orden de cobro puede efectuarse en el mismo acto administrativo con el que se constituye o declara la obligación, o en instrumento separado. Facilidades de pago. Competencia. Le corresponde al órgano a cargo de la emisión de las órdenes de cobro en la respectiva administración pública acreedora la competencia de otorgar facilidades de pago al deudor que la solicite, salvo que se haya atribuido esta competencia a un órgano distinto en las normas de organización y funcionamiento de la administración pública. Oportunidad. A partir de la notificación con el requerimiento de pago voluntario, el deudor puede solicitar la concesión de facilidades de pago de la obligación. Requisitos de la solicitud. Indicaciones clara y precisa de las obligaciones con respecto a las cuales se solicita facilidades para el pago. La forma en la que se pagará la obligación y la indicación de la garantía para la obligación.
Facilidades de pago, restricciones. No es posible otorgar facilidades de pago. ¿Cuándo? Primero, la garantía de pago de la diferencia no pagada de la obligación no sea suficiente o adecuada, o en caso de obligaciones por un capital superior a 50 salarios básicos unificados del trabajador en general. Dos, el garante o fiador del deudor por obligaciones por un capital igual o menor a 50 salarios básicos unificados del trabajador en general no sea idóneo. 3. Cuando la obligación por un capital igual o menor a 50 salarios básicos unificados del trabajador en general, en las que únicamente se ha ofertado mecanismos autorizados de débito en monto de la cuota periódica a pagar su, supere el 50% de los ingresos la o el deudor en el mismo periodo. Facilidades del pago, plazos. El órgano competente, al aceptar la petición que cumpla los requisitos determinados en los artículos precedentes, dispondrá que el interesado pague en 10 días la cantidad ofrecida al contador y rinda la garantía por la diferencia. Efectos. Presentada la solicitud de pago, de solicitud de facilidades de pago, no se puede iniciar el procedimiento de ejecución coactiva o se debe suspender hasta la resolución a cargo del órgano competente en la que se dispondrá, primero, la continuación del procedimiento administrativo en el supuesto de que se solicita de facilidad de pago sea desechada. 2. La suspensión del procedimiento administrativo hasta la fecha de pago íntegro de la obligación, si se admite la solicitud de facilidad de pago. Si la petición es rechazada, el órgano resolutor requerirá del órgano ejecutor el inicio o la continuación del procedimiento de ejecución coactiva y la adopción de las medidas cautelares que se le estimen necesarias. Facilidad de pago, efectos. Si la petición es admitida y el deudor infringe de cualquier modo los términos, condiciones, plazos o, en general, las disposiciones de la administración pública en relación con la concesión de facilidades de pago, el procedimiento de ejecución coactiva continuará desde la etapa en que se haya suspendido por efecto de la petición de facilidad de pago. Fase de apremio, orden de pago inmediato. Vencido el plazo para el pago voluntario, el ejecutor emitirá la orden de pago inmediato y dispondrá que el deudor o sus garantes o ambos paguen la deuda o dimitan bienes dentro de 3 días contados desde el siguiente al de la notificación. Fases de premio, notificación de la orden de pago inmediato. La notificación de la orden de pago inmediato se efectuará de conformidad con el régimen general previsto. Las actuaciones posteriores se notificarán al deudor o a su representante siempre que haya señalado domicilio especial para el objeto. Medidas cautelares, fase de apremio. El ejecutor puede disponer en la misma orden de pago o posteriormente la o la prohibición de ajenar bienes. Asimismo, puede solicitar a la o al juzgador competente mediante procedimiento sumario que se disponga la prohibición de ausentarse para los casos en que dicha medida se aplique en el régimen común. Para adoptar una medida cautelar, la o el ejecutor precisamente de trámite previo y adoptará el criterio general y prevaleciente de la menor afectación a los derechos de las personas. Medidas cautelares, fase de apremio. El coactivado puede hacer que cesen las medidas presentado a satisfacción del órgano ejecutor una póliza o bancaria incondicional de cobro inmediato por el valor total del capital, los intereses devengados y aquellos que se generen el siguiente año y las costas del procedimiento. Medidas cautelares, fase de apremio. En ningún caso durante la ejecución coactiva se
podrá retener en cuentas bancarias un valor superior al salario de la obligación pendiente de pago. En caso de existir en la cuenta bancaria un salario superior al del valor pendiente de pago, el funcionario ejecutor y las instituciones bancarias deberán asegurar que el coactivo puede acceder a la totalidad de los valores no retenidos para asegurar al menor afectación posible a sus derechos. Embargo, orden de embargo. El ejecutor ordenará el embargo de los bienes que estime suficiente para satisfacer la obligación con independencia y sin perjuicio del embargo que pueda disponer sobre los bienes dimitidos por el deudor en los siguientes casos. 1. Si el deudor no paga la deuda ni dimite bienes en términos dispuestos. 2. Si al juicio del órgano ejecutor la admisión de bienes es maliciosa o bienes dimitidos por el deudor son manifestamente inútiles para alcanzar su remate. 3. Si los bienes dimitidos se encuentran situados fuera del país o en general son de difícil acceso. 4. Si los bienes admitidos no alcanzan a cubrir el crédito. Embargo, preparación para el embargo. El órgano ejecutor preferirá en su orden, primero, los bienes sobre los que se haya ejecutado una medida cautelar. 2. Los de mayor liquidez al de los menor. 3. Los que quieran de menor exigencia para la ejecución. 4. Los que mayor facilidad ofrezcan para su remate o transferencia. El embargo de bienes muebles. El embargo de bienes muebles se practicará y se entenderá por el depositario respectivo para que queden en custodia de este. El depósito de bienes muebles se hará formulado con un inventario de todos los objetos, con excepción de cantidad, calidad, número, peso y medida. Cuando sea el caso y este determine el número, la clase, el peso, el género, la raza, las marcas, el embargo de bienes muebles registrables se inscribirá en el registro que corresponde. Ya. El embargo de bienes inmuebles o derechos reales. Para ordenar el embargo de bienes inmuebles o derechos reales, el ejecutor requerirá el registrador de la propiedad el certificado del que conste la titularidad del bien afectado y los gravámenes o afectaciones que mantenga. El embargo de particiones, acciones o derechos inmateriales. El embargo se ejecutará con su notificación al representante de la entidad en la que el deudor sea titular al momento desde el cual, bajo la responsabilidad personal del notificado, este efectuará el registro del embargo en los libros a su cargo o se notificará a la autoridad competente. El embargo de créditos. El embargo de créditos se practica mediante notificación de la orden al deudor del coactivado para que se abstenga de pagarle a su acreedor y lo efectúe al ejecutor. El embargo de dinero y valores. Si el embargo recae en dinero de propiedad del deudor, el pago de la obligación que se efectúa con el dinero aprehendido implica la conclusión del procedimiento de ejecución coactiva, siempre y cuando el valor sea suficiente para cancelar el capital, sus intereses y costas. En caso contrario, continuará por la diferencia. El embargo de activos de la unidad productiva. Cuando se ordene el embargo de activos de cualquier unidad productiva o las utilidades que éstas han producido o produzcan en el futuro, la autoridad competente designará una o un depositario, quien estará a cargo de la gestión del negocio y tendrá atribuciones y deberes de depositario previstas en la ley.
El auxilio de la fuerza pública. Las autoridades civiles y la fuerza pública presentarán los auxilios que los órganos ejecutores les soliciten para el ejercicio de su potestad. Las preferencias de embargo. El embargo o la práctica de las medidas cautelares decretadas por los jueces ordinarios o especiales no impide el embargo dispuesto por el ejecutor en el procedimiento de ejecución coactiva. El órgano ejecutor oficiará al juzgador respectivo para que notifique al acreedor que haya solicitado tales medidas, a fin de que haga valer sus derechos como terceros en el procedimiento. La subsistencia y la cancelación del embargo. Las providencias de secuestro, embargo o prohibición de enajenar decretadas por los juzgadores subsisten no obstante el embargo práctico en el procedimiento de ejecución coactiva. Si el embargo administrativo es cancelado antes de llegar al remate, se notificará al juzgador que dispuso la práctica de estas medidas para los fines consiguientes. El embargo preferente entre administraciones públicas. Los embargos practicados en procedimientos coactivos de una administración pública con crédito preferente de conformidad con el régimen común no pueden cancelarse por embargos decretados posteriormente por los órganos ejecutores. Las reglas del remate. Según el tipo de bien y sin perjuicio de las reglas especificadas previstas en el COA, se consideran los siguientes procedimientos de remate. El remate ordinario se aplicará a todos los bienes, a todo bien para el que se haya previsto un procedimiento específico. El avalúo. El avalúo del remate, practicando en el embargo, se procederá al avalúo de los bienes con la participación de peritos y de conformidad con la normativa técnica. Listo. El remate. Peritos. La persona natural o jurídica, servidor público, experto, externo, nacional o extranjero, que por razón de sus conocimientos científicos, técnicos, artísticos, prácticos o profesionales, está en condiciones de informar a la administración pública sobre algún hecho o circunstancia relacionado con la materia del procedimiento, el órgano ejecutor puede designar uno o varios peritos según la importancia y dificultad en la práctica del avalúo. El órgano ejecutor determinará el lugar, fecha, día y hora para que con juramento se posicionen los peritos y concederá un plazo no mayor a 5 días. No podrá ser prorrogado por una sola vez a petición del perito. Determinación del avalúo. Con la información o informes periciales, el órgano ejecutor notificará al deudor para que no formule sus observaciones en un término de 3 días. Remate de bienes. El remate de los bienes de las personas ejecutada, sean estos muebles o inmuebles, se ejecutará a través de una plataforma informática o de alguna entidad del sector, observándose el procedimiento que se señala a continuación. La entidad pública encargada de la plataforma informática desarrollará las aplicaciones necesarias. Si son varios de bienes embargados, la subasta puede hacerse unitariamente por lotes o en su totalidad, según convengan a los intereses de la recaudación, debiendo contestar este particular en los avisos respectivos. Remate ordinario, posturas. El aviso del remate deberá ser publicado en la plataforma informática con el término de por lo menos 20 días de anticipación a la fecha del remate. La plataforma recibirá las ofertas desde las 0 horas hasta las 24 horas del día señalado para el remate.
Requisitos de las posturas y forma de pago. Las posturas presentadas para primer y segundo señalamiento no podrán ser inferiores al 100% del evalúo pericial efectuado. Las formas de pago de las posturas son las siguientes: al contado, a plazo. Requisitos de las posturas y forma de pago. En el remate de bienes inmuebles no se admitirán posturas en que se fije plazos que extendan de 5 años contados desde el día del remate, ni las que no ofrezcan el pago de por lo menos el interés legal pagadero por anualidades adelantadas. Prohibición de intervenir en el remate. Las personas que hayan intervenido en el procedimiento de ejecución, las y los servidores públicos de la respectiva administración, así como sus cónyuges, conviviente y participantes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, no podrán adquirir los bienes de materia del remate. Clasificación de las posturas. Una vez acreditados los valores de las posturas, el órgano ejecutor señalará día y hora para la ejecución pública en el que podrán intervenir las o los postores. En el remate ordinario, retasa y embargo de otros bienes. En el caso de que no haya posturas, el acreedor podrá solicitar el retazo de los bienes embargados y se reanudará el procedimiento de remate con un nuevo avalúo o pedir que se embarguen y rematen otros bienes liberando los bienes anteriormente embargados. Nulidad del remate. El remate será nulo en los siguientes casos: si se verifica en día distinto del que se ha señalado por el órgano ejecutor, si no se ha publicitado el remate con la forma ordenada por el órgano ejecutor, si la o el adjudicatorio es una de las personas prohibidas de intervenir en el remate siempre que no haya otro u otro postor admitido. Adjudicación. Dentro del término de 10 días, el acto de calificación de posturas, el postor preferente consignará el valor ofrecido de contrato hecho, lo cual el órgano ejecutor emitirá la adjudicación que contendrá: 1. Los nombres y apellidos completos. 2. La individualización prolija del bien rematado por sus antecedentes del dominio. 3. Precio por el que se haya rematado. 4. La cancelación de todos los grávenes inscritos con anterioridad. 5. Los demás datos que la o el ejecutor considere necesarios. Régimen de recursos. Serán apelables exclusivamente el acto administrativo de admisión y calificación del postor y el acto administrativo de adjudicación. Régimen de recursos. También serán apelables exclusivamente el acto administrativo de admisión y calificación de postura y el acto administrativo de adjudicación. Preferencias para la venta directa de bienes en los supuestos de procedencia previstos se ejecutará según el órgano de enunciación por el 100% de la base del remate a favor de: 1. Otras administraciones públicas que requieran los bienes. 2. Personas jurídicas de derecho privado con finalidad social o publicidad. Si ninguna de las entidades mencionadas en el artículo anterior se interesa por la compra, se anunciará la venta a terceros mediante publicaciones ejecutada de conformidad en este código. La administración pública puede causar invitaciones a ofertar de forma directa hasta obtener una o varias satisfacciones. Insolvencia o quiebra de deudor. La administración pública promoverá la declaración de insolvencia o quiebra de la o el deudor, con todos los efectos previstos en la ley, en caso de que los bienes embargados o el producto de los procedimientos de remate no permitan solucionar íntegramente la deuda. Clases. Intervendrán como terciarios coadyuvantes en el procedimiento coactivo las o los acreedores de una o un ejecutado. Oposición del deudor. El deudor únicamente puede oponerse al procedimiento de ejecución
coactiva mediante la interposición oportuna de una demanda de excepciones ante la o los juzgadores competentes. Únicamente puede ponerse las siguientes excepciones: incompetencia del órgano ejecutor, ilegitimidad de personería de ejecutado o de quien haya sido notificado con su representación, inexistencia o existencia de la obligación, el hecho de no ser deudor ni responsable de la obligación exigida, encontrarse en trámite pendiente de resolución una reclamación o recurso administrativo, hallarse en trámite la petición de facilidades para el pago o no estar vencido ninguno de los plazos concedidos. Encontrarse suspendida la eficacia del acto administrativo, duplicación de títulos con respecto a una misma obligación y una misma persona. Oportunidad. La demanda de excepciones a la ejecución coactiva se interpondrá ante la o el juzgador competente dentro de 20 días. Eso fue el procedimiento de ejecución coactiva. Muchas gracias.